Mónica Pereira, que ya la tenemos en línea para conversar con Nacional. ¿Cómo le va, Mónica? Soy Gastón Ibarrola haciendo Nangueyarak aquí en la radio pública. Buenos días, Gastón. Muy contenta de estar con ustedes. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, esta semana han sido noticias porque se divulgó que por primera vez el organismo que usted dirige va a ejecutar todo el presupuesto que había sido planificado. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntenos un poco más del título. ¿Qué significa que se ejecute la totalidad de un presupuesto? Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando fuertemente a pesar de la pandemia, tratando de acompañar a nuestros pequeños productores en todo este trayecto que no fue fácil, teniendo en cuenta de que venimos afrontando diferentes situaciones en las diferentes zonas de la provincia. Claro. Como para comenzar, conociendo a nuestro gobernador Capitanich, que él quiere que planifiquemos y que a raíz de la planificación podamos dar respuesta a nuestros productores, en especial a la agricultura familiar. Nosotros impulsamos desde el IDRAF un relevamiento o un reempadronamiento de productores que nos permitía a nosotros y nos permite tener la información certera de la realidad en la que vive nuestro productor. No solamente en cuanto a lo que produce, a lo que puede producir, a lo que se puede planificar en producción, sino también en cuanto al todo en la infraestructura en la que vive el productor. Entonces, en realidad todo surgió de un documento, de un acta compromiso que firmó el gobernador el año pasado, en septiembre, en una reunión con los productores de la agricultura familiar, representantes de los diferentes consorcios y también con la asociación, donde ellos le pedían al gobernador que se pueda intervenir en diferentes puntos, en 12 puntos que tenían que ver con electrificación rural, titularidad de la tierra, viviendas rurales, conectividad, acceso a los caminos, educación, salud, etcétera. Entonces, en virtud de eso, impulsamos el reempadronamiento, teniendo en cuenta todas esas facetas, y en virtud de eso, los resultados nos permitió ir trabajando articuladamente con los diferentes organismos. Ejemplo, colonización de los 5.200 que tenemos relevados. No nos olvidemos que con la pandemia no podíamos hacer el ingreso a las localidades de la provincia como por el aislamiento social preventivo. Tenemos 5.200 productores relevados, de los cuales hoy podemos decir que 1.200 están con situación irregular de tierra, que estamos trabajando con el Instituto de Colonización para poder llegar a la titularidad de la tierra. De la misma manera nos arrojó que 1.700 personas más o menos familias de la agricultura familiar no tienen energía eléctrica, lo cual también estamos trabajando con Dirección de Energía de la provincia para que en el desarrollo de los diferentes proyectos que están ejecutando puedan incluir también en los diferentes puntos de la provincia a nuestros productores. También estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación en un convenio que hemos firmado para homologación de registros y que todos nuestros productores de la agricultura familiar puedan ser registrados en el RENAF, que le permite ser sujetos de derecho y tener muchos beneficios. De la misma manera hemos abierto con esos datos una apertura masiva de cajas de ahorro para que nuestros productores puedan, sin necesidad de hacer cola, sin necesidad de hacer un trámite, poder tener la caja de ahorro que lo vamos a cerrar al círculo ahora, gracias a Dios, que ya está hablado con el jefe regional del NEA de ANSES para comenzar con los operativos del monotributo social y así poder cerrar el círculo para la comercialización de nuestros pequeños productores con respecto a la tarjeta alimentaria que les va a permitir a ellos. Mónica, píntenos un perfil del pequeño productor chaqueño. En general, ¿cómo lo definimos? ¿Qué características tiene para ser considerado pequeño productor? ¿Tiene pocas tierras? ¿Tiene pocos recursos? Nosotros, por ejemplo, el IDRAF, el instituto y el organismo de la ley de aplicación de los consorcios de servicios rurales. Nosotros, los consorcios de servicios rurales, podríamos decir que es como una réplica de los consorcios camineros, pero es una idea que fue ley proyectada y presentada por nuestro gobernador, donde él quería que aquellos pequeños productores que por allí no eran asistidos porque no contaban con una herramienta y era impensado que puedan comprar, hoy desde el IDRAF, el consorcio una vez constituido, se le entrega un tractor. Nosotros este año, gracias a Dios, pudimos entregar 3 equipamientos completos para 3 consorcios que estaban esperando su maquinaria desde el 2018 algunos. Entonces ellos cuentan con el equipamiento, con la maquinaria y con una cuota coparticipable mensual, que ahí está lo que usted me preguntaba al principio de lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Nosotros, el gobernador nos puso como meta de que podamos desembolsar en forma regular un monto para los consorcios que a ellos les permita tener un flujo continuo de caja, que puedan comprar el combustible, puedan pagar su actorista, y con el fondo de recupero por el
servicio, que es un costo mínimo que hoy oscila entre los 15 y 18 litros de combustible por hectárea, ellos crean un fondo de recupero que les permite comprar la semilla, algunos compran pollos, y este año, a diferencia de que le garantizamos mensualmente el desembolso que a ellos les permite proyectarse, también hemos creado desde el IDRAF un programa que se llama de fortalecimiento a consorcios, donde ellos presentan un proyecto y nosotros a través del IDRAF les financiamos para que aquellos productores que ya tienen un margen de venta puedan profundizar y fortalecer esa producción y así contagiar a los demás Claro. de que realmente se puede y poder impulsarlos a que puedan mejorar su calidad de vida. Totalmente. Y no solamente creamos el programa de fortalecimiento, sino que también por primera vez con fondos especiales del gobierno de la provincia para el IDRAF se van a construir las primeras 20 viviendas, que esto es algo histórico porque realmente desde el IDRAF no se podía ver, antes no se hizo, y ya firmamos convenio con el Instituto de Vivienda de la provincia, ya está en el proceso de adjudicación la obra. Así que si Dios quiere este año comenzamos, vamos a hacer en la zona 1 y 2 son impenetrables, pero la zona 2 es la que es de Castelli, el río Bermejito, Miraflores. Mónica, esta semana yo lo escuché el gobernador Capitanich en dos alocuciones que hizo en diferentes acciones de gobierno, ¿no? Acciones públicas, mencionar las 3T: tierra, techo y trabajo, que es un poco una conceptualidad que en su momento impulsó mucho y sigue el Papa Francisco a nivel global. De hecho creo que hasta lo conceptualizó y lo teorizó en una encíclica que publicó este año, no me acuerdo el nombre, pero la oficializó como parte de la estructura discursiva del Vaticano. Pero digo, traducido acá, bueno, el organismo que usted dirige tiene una acción directa y estratégica en esta conceptualidad, ¿no? De otorgarle al chaqueño, al argentino chaqueño, la posibilidad de acceder a la tierra, tener un techo digno y trabajar esa propia tierra. Esas son las metas y son las directivas específicas que nos da el gobernador. Nosotros tenemos que poner lo mejor de nuestra persona para poder hacerlo y llegar. Si bien hoy decimos sobre una base de datos que tengo de 5.200, que en realidad serán 6.500 cuando terminemos más o menos, 20 viviendas no es mucho, pero hay que comenzar y esto es el comienzo. Claro. Seguramente para los años venideros tenemos que tener en cuenta que tenemos un año atípico con esto de la pandemia, que no podíamos viajar y gestionar, lo estamos haciendo con fondos propios. En el nombre de Jesús seguramente más adelante podremos hacerlo en gestiones en forma directa en Nación y podremos hacerlo de otra manera y llegar a muchas más soluciones. Mónica, lo que pasó hace algunos días, triste por cierto, porque la verdad es que la finalización del conflicto de Guernica fue el final que no quería nadie, sinceramente, y que me parece, se podría haber evitado esperando un poquito más tal vez, pero vuelve a poner en tela de juicio, vuelve a poner en la agenda de la gestión política la titularidad de la tierra, los sistemas de producción y cómo darle una vida distinta a millones de argentinos que eventualmente hasta tienen los conocimientos para poder trabajar esa tierra, heredados de generaciones anteriores, ¿no? Y que otros países del planeta lo han replicado, lo han puesto en marcha con mucho éxito. Israel, por ejemplo, tiene sistemas de abordaje interesantes, muy parecidos a lo que acá se está hoy por hoy recién empezando a conocer. Digo, por ahí se demonizó un poco lo que ocurre con el proyecto Artigas, pero sin embargo rescata el presidente Fernández y dice, desde el punto de vista conceptual no es para nada descabellado. Otros países lo han hecho y con mucho éxito. ¿Ve que lo podemos hacer aquí en el Chaco? Mire, nosotros los proyectos de estos que estamos armando de vivienda, de las 20 viviendas que le estaba comentando, la idea es hacer, suena muy feo, elegido, pero hemos buscado específicamente personas que le podamos transformar la calidad de vida, personas que no tengan electrificación rural, que no tengan vivienda aunque sea muy precaria, que tengan un emprendimiento productivo familiar, que sea un grupo familiar constituido, que le podamos entregar el título de tierra y además con un emprendimiento productivo. Es el trabajo que tenemos que hacer, que no todo saldrá del IDRAF, pero lo estamos haciendo articuladamente desde el IDRAF con los diferentes organismos, como les decía al principio. Con electrificación rural, ya están hablados, ninguno de esos 5 primeros que estamos por empezar a construir en la zona 2 del impenetrable tienen electrificación rural, ninguno tiene título de tierra, ninguno tiene una vivienda y ni tampoco un aporte en nódulo productivo. Así que la idea es transformar y replicar lo que vos me decías. En
20 familias, comenzando en 20 familias, transformándole absolutamente la calidad de vida, que es lo que el gobernador nos pide. En mi sector, lo que tiene que ver con el IDRAF, de los 5.200 productores que tenemos relevados, solamente 1.200 no tienen el título de propiedad. Así que sobre eso estamos trabajando ahora para poder garantizarle ese derecho adquirido. Perfecto. ¿El balance ya lo ha hecho a esta altura del año? ¿Todavía le quedan cuestiones en el tintero para desarrollar en lo que va de este 2020? No, la verdad que con muchas expectativas, más allá de lo que te decía de toda la pandemia, de la sequía, de las dos continuas emergencia hídrica que tuvimos en el sudoeste, pudimos ejecutar absolutamente todo el presupuesto, pudimos crear programas, pudimos dar soluciones, pudimos cerrar el circuito para que nuestros productores puedan vender, que era algo que no se había hecho. Hoy son sujetos de derechos, están registrados a nivel nacional como agricultores familiares, y también una de las cosas que no quiero dejar de destacar es el trabajo articulado que venimos haciendo con los diferentes organismos, sea el Ministerio de la Producción, del cual dependo, sea el INTA, sea la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. La verdad que hemos podido desarrollar diferentes programas que seguramente el desembolso comenzará después de la aprobación de la Ley de Endeudamiento Provincial que está trabajando la Cámara de Diputados, donde nosotros recibimos fondos de DIPROCE, que es el ente que financia los programas que a nosotros nos permiten fortalecer en gran manera a la agricultura familiar, que tiene que ver con los programas PICEAR, Propanor. Nosotros hasta la fecha tenemos cerrado 13 programas que benefician en forma directa a consorcios que tienen que ver en un trabajo, como te decía, articulado con el INTA, con el Ministerio de la Producción y con la SAF, que son prácticamente 13 equipamientos nuevos, que son tractores y herramientas siempre direccionados hacia la huerta, hacia el... ¡Qué maravilla! También hemos hecho programas de plan de acceso al agua, que antes por allí lo hacía el INTA, que son los famosos aljibes que se hacían acá en la zona del sudoeste. Hemos relevado casi 950 familias nosotros desde el IDRAF, que se hacen un convenio con la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Hemos también desarrollado programas de asistencia crítica que estamos cerrando con número de expediente, que tenía que ver con un programa que lanzó Nación por el tema por la situación del COVID, y para poder ayudar y fortalecer a los pequeños productores, sabiendo de que el hecho de que no podían ingresar por ahí a las localidades hacía de que no puedan vender su producción y fortalecer a través de algunos ingresos. Así que por eso le digo, realmente más allá del año difícil que hemos tenido, creo que hemos avanzado en silencio por allí, trabajando en terreno con nuestra gente, acompañándolos. La verdad que fue un desafío también para, imagínese, en el campo por ahí no hay conectividad. Yo vivo en el campo, yo vivo en la Montenegrina, y para nosotros tener acceso, tenemos que tener una antena, tenemos que tener alguien que distribuya el internet. La mayoría de nuestros productores no lo tienen, y sin embargo teníamos que conectarnos de esa manera para poder llegar lo que fue marzo, abril, mayo, que fueron los 3 meses más fuertes de la pandemia, y después fue desescalando, pero fue un gran desafío, y más allá de eso pudimos llegar a grandes metas. Te agradezco por este contacto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos contar por allí lo que hacemos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Estamos hablando con la titular del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. La verdad es que fue noticia en la semana porque Mónica Pereira había contado que lograron ya a esta altura del año, fíjate, todavía le queda parte de noviembre y todo diciembre al 2020, y lograron ejecutar todo el presupuesto que tenían previsto para este año en proyectos, trabajo territorial, trabajo de acción directa y de apoyo a los pequeños productores que trabajan la tierra aquí en el Chaco, haciendo eje en una conceptualidad que el gobernador Capitanich esta semana lo recalcó fuertemente, ¿no? Tierra, trabajo y techo. 3 aspectos que son fundamentales para la dignificación de la vida de los argentinos. Buenísima la acción directa que estaban desarrollando aquí en el IDRAF, Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia del Chaco.